Colonia, escenario cotidiano de nuestras crónicas, de lo que sucede ahí, lluvia de balas, víctimas inocentes, sangre que recorre las calles y que ha dejado a un barrio sumido en la intranquilidad. Juan Cruz, unas crónicas que se van apilando una arriba de la otra y el drama de los vecinos que ya no se sienten seguros en ningún lado, ¿no? Claro, Pablo, buenas noches. Todavía estábamos hablando del asesinato de Lucas, de 13 años, y hoy hay que dar vuelta a esa página para hablar del crimen de Zoe, otra adolescente, en este caso de 15, que vivía en la zona suroeste, en Garzón, a la altura del 3800, un barrio al que fuimos el año pasado para contar lo que ahora significa el momento en que balearon a su hermanito de tan solo 4 años, un lugar que ya había sido atacado a balazos en reiteradas oportunidades. A ver, ¿qué es lo que pasó anoche? Llegaron en moto al menos 2 personas, descendieron, tocaron timbre, abrió ella, es una puerta que está lindera a 2 comercios, uno de ellos es un kiosco perteneciente a su propia familia, sin mediar palabra, la acribillaron en el lugar. 5 disparos contra esta joven, 2 dieron en la zona del tórax, 1 en el abdomen, fueron los más graves. Aún así, una vecina en su auto particular pudo trasladarla al hospital de emergencias Clemente Álvarez para que los médicos puedan intentar salvarle la vida, lo que fue imposible, y pasadas las 10 de la noche, Zoe perdió la vida. No es la primera vez que ocurre esto en el lugar. Ya en el año 2020 habíamos asistido al crimen del dueño del supermercado chino que queda en esa misma manzana. Es decir, es un barrio atravesado por distintas situaciones de extrema violencia. Ahora el condimento más sensible es que se trata del crimen de una chica, de una adolescente, y otra vez hablamos de menores que están bajo fuego cuando todavía quedaba el rebote de lo que había pasado con Lucas en la zona de Génova a la altura del 8100. Es importante mencionar, Pablo, que no hay detenidos en este caso. En un rato vamos a repasar en general cómo viene la situación, pero hay 2 personas, en principio, que se entiende circulaban en moto y pudieron escapar del lugar una vez que tiraron contra esta chica de 15 años que después falleció en el hospital de emergencia. Sí, Juanchi, bueno, evidentemente hay barrios que están marcados, hay barrios que están signados por la violencia, son barrios que tienen una alta presencia narco y ahí hay disputa de bandas, y hay rencillas, y hay venganzas, y hay ajustes de cuentas, y todo esto, a pesar de la presencia de Gendarmería, de los efectivos federales, que supuestamente están cumpliendo sus funciones. De hecho, esta semana tuvimos al ministro Aníbal Fernández asegurando que había logros que mostrar de la gestión, ¿no? Claro, e incluso en un rato escucharemos un extracto de parte de lo que significa la realidad que vive Barrio Ludueña, pero en definitiva, estos números los vamos a clarificar en algunas placas de lo que estamos viviendo en este mes de agosto. Un agosto sangriento porque ha comenzado de la peor manera en este sentido. En 4 días hemos tenido 7 crímenes y 12 personas heridas de bala. Todo esto pasó en 4 días y con estas historias que puntualizamos en los menores, porque hubo 2 crímenes de chicos de 13 años Lucas, 15 años Zoe, y también otros menores que resultaron heridos en distintas situaciones. Hablamos de personas inocentes que nada tienen que ver con el rumbo de las investigaciones, que casi todas apuntan a disputas por comercialización de droga en distintos barrios. Es cierto de lo que pasa en definitiva en la ciudad. Pero ahora vale también hablar del contexto, porque estamos en un año que ya lleva 170 crímenes y se está mirando muy de reojo el año 2014. ¿Por qué se mira el año 2014? Porque estamos transitando el año más violento de los últimos 7 y nos estamos acercando a esas cifras que dejó aquel año con más de 250 crímenes, un año muy similar al anterior, el 2013, donde hubo 260 asesinatos. Es decir, las estadísticas actuales de este año 2022, donde ya pasaron 7 meses, superan a lo que pasaba en julio-agosto del año 2014. Por eso estas proyecciones, teniendo en cuenta también lo que se vive en la calle, el mapa de calor, indican que el año podría terminar peor en ese sentido. Son los números más duros en estos últimos 7 años, donde muchas veces nos preguntamos también cuál es el rol de las fuerzas federales. En el año 2014 habían llegado 2.000 efectivos en ese momento para intentar pacificar la ciudad, algo que entre comillas se llegó a lograr porque siguió habiendo crímenes, aunque los números no eran tan duros ni tan rojos, pero ciertamente con el paso de los años la cantidad de efectivos fue bajando. Nación enviaba 300, enviaba 600, en relación también a lo que se demandaba, a partir de las cifras, lo que pedía en definitiva la calle. Y ahora tenemos estos números que son los 1000 que se anunciaron, después que fueron 500, en definitiva 300, 200 que vinieron como un puñado y quedan 100 que todavía no se sabe cuándo van a llegar, como así tampoco no se sabe cuándo se va a inaugurar
el destacamento de Gendarmería. Sí, evidentemente, Juan Cruz, el abordaje que uno hace es integral, porque por supuesto que tenemos una provincia santafesina, una policía santafesina que está haciendo lo posible, pero está colapsada, y es una policía que también está señalada por connivencia, los altos mandos han estado, incluso formando parte de las bandas narco más resonantes que hemos tenido en los últimos años. Tenemos cárceles atestadas, tenemos un servicio penitenciario que es deficiente, tenemos pocos fiscales, fiscalías federales, nada, es decir, muy poca investigación del negocio del narcotráfico. Y tenemos la presencia de Gendarmería y de Prefectura que evidentemente no logra contener, ponerle un muro de contención a este delito que va asolando los barrios. Y no es ya solo delito de robo, Juanchi, también tiene que ver con balaceras que no sé cuál es la explicación que tienen. Lo que pasó en el día de hoy, lo que pasó ayer con Sode, todavía está en investigación, pero son actos demenciales, como pasó también con Virginia Ferreira, que está peleando por su vida, y su madre Claudia, ¿no? Sí, y dicho sea de paso, las investigaciones de los últimos 15 crímenes que hay en la ciudad, no hay personas detenidas. Entonces eso también complica. En ese caso está claro, hay mucho miedo a veces de relatar lo que pasa y de poder aportar información, pero bueno, no han avanzado en ese sentido y estamos con récord también de seguridad porque hay 765 gendarmes en Rosario y a la vez es un récord de crímenes. Entonces ahí está la pregunta de cuánto sirve saturar la ciudad de gendarmes y en definitiva sigue creciendo la violencia. Y a propósito de qué dicen las autoridades, muchas veces nos preguntábamos cuál es la lectura, por ejemplo, del ministro Aníbal Fernández, que esta semana estuvo en el Congreso con el comandante de Gendarmería, Ricardo Castillo, dando una suerte de explicaciones de qué es lo que pasa en la ciudad de Rosario. Dieron algunos números, por ejemplo, de que desde octubre hasta hoy hubo 1000 personas detenidas, que esto se arregla con trabajo y no chamullo, esa fue la frase del ministro, que se han decomisado 54 kilos de cocaína, droga sintética, 80 kilos de marihuana. Fue un repaso básicamente casi de gestión. Está claro que los números en calle indican otra cosa con la pérdida de vidas. Ahora, en 2 horas de exposición, quiero que compartamos un extracto, un detalle de lo que el propio ministro se encargó de entregar a modo de ejemplo de cómo viven los vecinos en la ciudad de Rosario. El ministerio llegó a Barrio Ludueña, entrevistó a una vecina, ponen un audio que lo vamos a compartir de alrededor de 30 de 40 segundos, de cómo le cambió la vida, supuestamente, a la gente que vive en Barrio Ludueña. Lo escuchamos un momento curioso y después lo analizamos. Es un camino muy lento y de muy pasito a pasito, pero bueno, que se observe que que eso lleva tranquilidad para que los vecinos estén más en la calle, salgan a ser mandados, se alargue un poquito más el ingreso de entrada a las viviendas. Antes a las 6 de la tarde ya todo el mundo estaba adentro, ahora hasta las 7, 7 y cuarto que se hacen mandados. Son pequeños pasos pero importantes porque traslada un poco de tranquilidad y seguridad. Bueno, esto que presenta Juan Cruz lo mostró Aníbal Fernández charlando con comisiones de legisladores, es decir, fue una especie de evidencia de la mejoría. Muy difícil también confirmar que el audio sea verídico, a nosotros por supuesto no nos consta, pero bueno, ponele que no tengamos que desconfiar de lo que dice el ministro. Ahora, ¿esto lo presenta en el marco de qué? ¿De una supuesta mejoría de la situación de los vecinos de Ludueña? Claro, y fíjate lo que es el contraste, lo que hace minutos Giselle contaba. Hoy en Barrio Ludueña una moto a las 4:30 de la tarde pasó y tiroteó casas, tiroteó autos, hirió a una joven, hirió a un hombre mayor, es decir, ni siquiera hay diferencia horaria. Claro, esto en definitiva parece exponer o desnudar que en estos 10 meses casi de trabajo, con 765 gendarmes, solo se ha logrado que la tranquilidad de una vecina pase de poder salir de su casa en vez de a las 6 de la tarde a las 7 y cuarto o a las 7 y media. Y esto no es una lectura que hace un opositor y ni alguien que quiera tomar el control de las fuerzas federales, ni mucho menos del ministerio, sino el propio ministro en su exposición saca a la luz este audio como diciendo la forma en que los vecinos de la ciudad viven o notan cierto cambio de gendarmería, con lo cual parece muy poco, o da la sensación muy poco, sobre todo vos si estás en casa y mucho más si vivís en Barrio Ludueña, te darás cuenta de lo que es el día a día o qué poco ha cambiado la situación, o quizás coincidas con este relato, pero la lectura, Pablo, la conclusión es, si en 10 meses de tarea solamente se ganó 1 hora y cuarto de paz para vecinos de Barrio Ludueña, evidentemente queda muy poco por hacer, o el mensaje esperanzador es muy poco que se puede dar desde las propias autoridades, porque este no es un mensaje opositor, sino son quienes están al mando justamente de este operativo. Bueno, vamos a escucharlo al ministro a ver qué dijo en este momento después de presentar este audio.
Este es un hecho aislado y como lo tuvimos me pareció que era importante para mostrar lo que significa cuando se pierde el control de la situación y una señora con mucha calidez y con mucha sinceridad se siente contenta porque recuperó 1 hora y media de libertad de hacer lo que se le antoje. ¿No? Qué cosa terrible. 1 hora y media más. Dice, antes a las 6 ya teníamos que estar adentro. Ahora hasta las 7:15 podemos estar. Ya había recuperado una hora más. Es terrible lo que está pasando. Bueno, qué bueno que el ministro se haya enterado, que es terrible lo que pasa en la ciudad de Rosario. Desde octubre está Gendarmería, efectivos federales en la ciudad de Rosario y se toma